que no, que ella realmente pasó a ser parte de este grupo que se estaban convirtiendo en la ciudad de Filipos. Lo que pasa es que esta chica perdió las supuestas habilidades que tenía de adivinación. Y ahora sí, vámonos a la siguiente, también lo vamos a ver. Vámonos al versículo 19 en tu Biblia. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta escena que nos estamos encontrando? Por eso, nos dice Pablo, cuando sus amos vieron que se les había esfumado, los amos de la esclava, se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarlos con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los dueños de la esclava sintieron que Pablo y Silas atacaron su propiedad privada. Ellos tenían derecho sobre esa esclava, que no tenía derechos sobre esa mujer, por lo que los arrastraron enfadados frente a las autoridades, para que se hiciese justicia frente a estos alborotadores. Estos judíos, ¿no? Podemos ver esa expresión de odio, incluso quizás de racismo, frente a estos judíos. El texto y el contexto cultural de aquella época nos revela un antisemitismo, un odio hacia los judíos. Había hostilidad. Quizás por esto no había sinagogas, por miedo, por la reacción, oposición de los griegos en esta ciudad. No, ellos dicen, no son romanos, son judíos, que no encajan aquí. Es lo que están acusándolos, son vagabundos, nos dirá algunos comentaristas que esta expresión puede significar, que traen costumbres que no son lícitas en Roma. Un odio que contagió a la multitud, la cual se alzó contra ellos, acusándolos de proselitismo judío. Al mismo tiempo, los magistrados los mandaron a azotar sin haber investigado el caso, siendo que eran ciudadanos romanos. Injustamente hicieron eso y luego los enviaron a la cárcel. Te digo, vaya comienzo de viaje misionero. ¿Cuántos aquí ya hemos ido en algún viaje misionero? Sea corto, sea largo. ¿Qué harías si te encuentras con una situación así? Digo, marcha atrás, amigos, era por el otro camino. Nos equivocamos de ciudad. El Señor le había confirmado a Pablo que era allí, por medio de aquel sueño. Pablo sabía que era aquel lugar donde el Señor quería que él estuviese. Así que no dan paso atrás. Incluso azotados, encarcelados injustamente, Pablo y Silas entienden que están caminando, andando en aquel propósito, plan del Señor para sus vidas. El relato nos seguirá diciendo que el carcelero siguió las órdenes que les habían dado, atándole las piernas a cepos en la parte más remota de la prisión. Los cepos eran de madera, incómodos, duros, tenías que estar con las piernas tensas. No podías moverte ni para un lado ni para el otro, que esto generaba dolor en tu cuerpo. Calambres le empezarían, tirones por todos lados. Angustia total en medio de aquella cárcel tan fría y oscura. El carcelero, por otro lado, era un funcionario del Estado. Era una persona de clase media romana y posiblemente una persona mayor, con cierta edad, un soldado retirado de los campos de batalla. Para estar en ese puesto como funcionario del Estado, no se debería haber ganado la fama de persona amable, sino que al contrario, para cuidar de los presos. Este es un texto muy conocido, el versículo 25. ¿Qué es lo que nos dice? Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Imagínate el escenario, la escena. Los otros presos deben haber pensado que esta gente estaba loca. Están ahí como los peores criminales
Y este par se encuentra cantando, con alegría, no baladas tristes, no, con alegría, cantando, con gozo cantando. Pero el carcelero debía saber, al mismo tiempo, el carcelero debía saber de qué se les había acusado. Esto es muy interesante. El carcelero debería tener la información, lo vamos a ver por qué, de lo que se les acusaba. ¿Qué es lo que la divina decía? Estas personas que vienen, ¿qué cosa? Anunciando ¿qué cosa? El camino de la salvación. Eso es lo que se les acusaba principalmente. Lo que ella decía, la divina, sobre estos hombres. No olvidemos eso. Y ahora, después de todo el castigo, atados, los escuchan cantando con alegría, tanto los presos como el carcelero. Ellos pensarían, o están dementes, o tienen alegría, porque saben, si son estas personas, estos profetas que vienen anunciando salvación, entonces puede ser que sepan de algo que va a suceder. Esto es mi pensar, mi forma de verlo. Versículo 26. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. El terremoto despertó al carcelero y este fue corriendo a ver lo que pasaba. Lo peor había ocurrido. Lo peor que se podría haber imaginado. Las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y claro, ¿quién era el loco que se habría quedado dentro en una situación así? Solo había una salida honorable para el romano, para el carcelero, que era el suicidio. Antes que lo matasen, yo me mato. Versículo 28. Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Se alzó una voz desde la oscuridad, desde la desesperanza. Aparentemente Pablo y Silas habían convencido milagrosamente al resto de presos para que se quedasen allí y no huyesen de la cárcel. Quizás fruto de toda esa sensación que se había generado desde ellos cantando y que eran personas que venían anunciando la salvación, que los griegos también entendían un poco sobre esto. Entonces el carcelero, versículo 29, pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que ese hombre no tenía claro qué significaba la salvación realmente, pero estaba conmocionado queriendo recibir ese camino para la salvación, respecto quizás a la paz mental, quizás sobre la liberación del temor de Roma, del emperador, una libertad, una salvación que le diese seguridad en su vida, que él no sentía, que con tantas malas experiencias en la guerra. Él sabía que Pablo y Silas habían traído a la ciudad esto, aunque él todavía no lo terminase de entender. Ellos le dicen que esta salvación no está disponible solo para él. Serás salvo tú, pero no está accesible solo para ti, sino también para toda tu familia. Toda tu familia también creerá si escuchan y aceptan este mensaje de salvación. Y ellos así entendieron, nos dice el texto, y creyeron. Toda su casa creyó y fue bautizada. Versículo 32. Él reconoció que no fue el César quien lo salvó de la muerte, que le dio todo esto, que lo salvó, sino el Dios de estos hombres. La misericordia de Pablo y Silas lo llevó a querer lo mismo para él. 33. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Después de todo, Pablo y Silas son puestos en libertad. Las autoridades le piden perdón. Vamos a ver el resto del texto, no lo vamos a leer, pero les piden perdón por lo que les habían hecho injustamente, ya que eran ciudadanos romanos. Y el versículo 40, aquí sí, también va a estar. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa
de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. ¿Qué pasa aquí? Fueron a ver y a despedirse de la iglesia de Filipos que había nacido. Hemos hablado de Lidia y toda su casa. Hemos hablado de la divina y hemos hablado del carcelero y toda su casa. E incluso podemos añadir a más de alguna de las mujeres que estaban en aquel grupito de oración. Ya había un grupo, ya había una iglesia, la iglesia de Filipos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo una vez que es puesto en libertad? Antes de irse, va a casa de Lidia a despedirse de la iglesia de Filipos. ¿A dónde quiero ir con esto? Recordamos las palabras de Pablo en el capítulo 4. Amados, queridos, gozo y corona mía. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Si nos fijamos, Filipos fue una iglesia que le costó sangre, dolor, salud emocional a Pablo, injusticias, tanto a Pablo como a Silas. Y este es uno de los motivos, entiendo, por lo que Pablo les tiene tanto cariño. Sabe lo que le costó de su vida. Pero hay otro gran motivo por el que Pablo los ama de forma especial. Porque Filipos fue una iglesia que creció con grandes ejemplos, con cristianos que amaban al Señor con todo su ser. Lidia y el carcelero tuvieron a Pablo y a Silas como ejemplos de discipulado de Jesús. En este texto vemos cómo Dios transformó sus vidas de forma genuina, radical. Imagínate, conocer al Señor por medio del ejemplo de Pablo y de Silas. Y lo hermoso de esto es que Lidia y el carcelero, como buenos discípulos, habrán discipulado a otros. El corazón de ellos, refiriéndose al carcelero y a Lidia, el corazón de ellos influyó de tal manera en otros que vinieron después, que la iglesia fue creciendo y siendo conocida por su gran generosidad, capacidad de dar. Fueron conocidos por su gran fidelidad al Señor, dispuesto a morir. Fueron conocidos por el gran cuidado que tuvieron unos con otros, así como el carcelero y Lidia cuidaron, hospedaron, curaron las heridas de estos hombres. A lo largo de toda la carta veremos frutos de este discipulado, del amor y la constancia que hay en Filipenses. Por eso Pablo rebosará de gratitud al Señor, porque la iglesia de Filipos fue la única que se comprometió de principio a fin en sostener su ministerio durante todos sus viajes misioneros. Antioquía también fue muy ejemplar, pero Pablo pone en una posición de destaque a Filipos. Y Filipos fue mucho más allá. Cuando Pablo abrió en Tesalónica las 2 veces, en Corinto, en Jerusalén, cuando fue preso en Roma y le enviaron a Epafrodito, Filipos le envió a Epafrodito para que estuviese con él en el momento más duro. Así como lo fue Lidia y el carcelero, la iglesia también aprendió a hacerlo. Y esto quiere que sea la enseñanza que vamos a estar aprendiendo de este texto. Filipenses fue una iglesia con problemas, con disputas, con hermanos peleados, con herejías al acecho, con persecución, hostilidad del lado de fuera, pero era una iglesia que desbordaba en amor, en fidelidad, en generosidad y cuidado. Entonces Pablo, 10 años después de este episodio, la iglesia creció y él, estando en la cárcel, sin saber si morirá o vivirá, le escribe a su amada iglesia en Filipos y les dice: amados, cuánto deseo estar con vosotros. Sois mi corona, mi premio, aún en este momento de mi vida. En Filipos tenemos un gran ejemplo, mis hermanos. No era una iglesia perfecta, ni mucho menos, pero reproducían discípulos a partir del ejemplo de Pablo y Silas, quienes imitaban a su Señor Jesucristo. Ellos no permitían que los problemas les robasen la alegría. Alegraos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor.
Todo lo podéis en Cristo, que os fortalece. No dejaron que los problemas les robasen la alegría ni les hiciesen perder el foco de la misión que Dios les había dado. Dios usó a 2 personas, a una mujer extranjera, una empresaria rica, que entendió que lo que Dios le había dado estaba conectado con lo que Dios quería hacer. Lo que Dios le había dado a ella, lo que ella poseía, era de Dios y tenía el propósito de bendecir el reino de Dios. Ella dijo, mi casa y mis cosas pertenecen al Señor. Todo está a su disposición. En Filipos tenemos el ejemplo del poder de Dios al liberar a una esclava sin futuros, viviendo en una eterna pesadilla. Dios la libera. Y tenemos a un funcionario romano de clase media, alguien con un pasado lleno de sangre, desesperado, que estuvo cara a cara con la muerte, pero que Jesús le dio una nueva esperanza. Españoles, madrileños, tricantinos, griegos, extranjeros, aquí que estamos, todos somos salvos en el Señor. Somos la iglesia de Cristo. Y estamos llamados a cumplir la misión en esta tierra por la que Dios te trajo aquí o te hizo nacer aquí. Hay otra interpretación. Así como Dios llevó a Lidia a Filipos para que conociera al Señor, Él está trayendo a otros aquí a 3 cantos para que hagan su nombre conocido. Amén. Amén. Yo no me lo quiero perder. Yo no me quiero perder que Dios me use como Lidia, como el carcelero. No sé si tú estás dispuesto a no pasar por esto. Pero mi última idea o exhortación o aplicación de todo esto es que no nos olvidemos de hacer discípulos. En Las Palmas, donde estuve trabajando allí, sirviendo allí, tuve la experiencia con un matrimonio que llegó con una de las reuniones conmigo y trabajaba con ellos, discipulándolos también. Y llegaron conmigo con mucho temor diciendo, Samuel, no sabemos cómo decirte esto, pero hay algo que no nos agrada en la iglesia. Hay algo que nos ha hecho incluso sufrir en la iglesia. Que cuando llegamos realmente no fuimos bien recibidos. E incluso hoy, son 2, 3 personas que nada más se acercan para hablarnos y necesitamos amistades cristianas. Estaban recién convertidos ellos. Yo los escuché, era completamente cierto, una realidad de lo que había en nuestra iglesia allí. Pero trabajando con ellos pude entender también y explicarles que la iglesia es los discípulos que yo hago. La iglesia es los discípulos que tú haces. Si en la iglesia no te han recibido bien, no son ellos los que no te reciben bien. Quizás yo tampoco lo estoy haciendo bien. La iglesia será como los discípulos que estamos haciendo. Esto es algo muy importante. Y encontramos un ejemplo tremendo en Pablo, en Silas, en Lidia y el carcelero. Que podamos estar atentos a aquello que hay que cambiar, aquello que el Señor todavía tiene que transformar en nuestra vida. Y podamos estar invirtiendo en nuevas generaciones, por ejemplo. Los ancianos con los varones, las ancianas con las chicas, responsabilizándote. No dejando a los líderes de jóvenes que discipulen a los jóvenes, sino tú involucrándote en la vida de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes. Familias con familias, discipulándose, siendo ejemplo. Y que no pase este año sin que podamos celebrar con los discípulos que hemos hecho, cada uno de nosotros. El Señor nos llama, nos anima, nos consuela en situaciones difíciles como Pablo. Pero lo tenemos junto con nosotros todos los días. Y gloria a Él por el ejemplo que encontramos en esta iglesia en la ciudad de Filipos. Que cada vez que vayamos a esta carta, o por Hechos 16, podamos acordarnos de esto y realmente preguntarnos, ¿no?, si la iglesia bautista de Tres Cantos somos también esto, tenemos un lugar especial en el corazón de nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra nos habla, Señor, porque encontramos ejemplos humanos, Señor,
Ejemplo de personas que fueron transformadas por tu evangelio, Señor, a través de la predicación, oh Dios, a quien tú le proviste la fe, le diste el don de la fe, Señor. Y pudieron imitar también a aquellos que le habían dado todo por ti. Quizás muchos de los que están aquí nunca han sido discipulados, nunca han tenido una persona que los acompañe, que les enseñe, Señor, que les hablen de ti, Señor, con quien puedan abrir su corazón, Padre, y realmente ser forjados por medio de tu Espíritu y tu palabra a ese carácter de Cristo, Señor, que Cristo vaya siendo formado en ellos. Quizás alguno no ha tenido esa experiencia y hoy es un día de decisión, hoy es un día de ponerse delante de ti, Señor, y decir, necesito a alguien que me acompañe, necesito a alguien que me ayude en las luchas que tengo, que me tienen trabado en mi caminar contigo, Señor. Necesito a alguien, un hijo tuyo, una hija tuya, que me tome de la mano para poder seguir caminando y creciendo hacia esa estatura de Cristo. Gracias, porque así como incluso esa pitonisa, esa divina, lo gritaba a voces, nosotros también podemos decir, teniéndote a ti sí como Señor, que solo hay salvación en Jesús, que solo hay salvación, como hemos cantado, por medio de la cruz, de la obra de Jesús en la cruz. Y hoy podemos entregarte nuestra vida. Hoy es día de reconciliación, Señor, de volver a ti, poniendo nuestra vida delante de ti, Señor. Que tú seas el Rey de esta iglesia, el Señor de nuestras vidas, Señor. Y que como tu palabra nos anima a esa gran comisión de hacer discípulos, tanto aquí y en todos lados, podamos realmente invertir nuestra vida en la vida de otras personas. Vida en la vida, Jesús. Ayúdanos, danos fuerzas, Padre, y amor, para comprometernos contigo y así con tu obra. A ti sea toda honra, toda gloria, Jesús, por los siglos de los siglos.